Estados Unidos informa al presidente Trump al Congreso que está en una guerra, que está en un conflicto armado interno. Y en ese mismo contexto se conoce, desde parte del régimen de Nicolás Maduro, la incursión de 5 cazabombarderos, 5 F-35 de Estados Unidos. No es técnicamente en el espacio aéreo venezolano, pero sí en el espacio inmediatamente anterior, que es en la zona económica exclusiva. No es el espacio aéreo territorial de Venezuela, pero es el espacio aéreo que coincide con la zona económica exclusiva a 75 kilómetros de la costa venezolana. Si querés podemos escuchar el anuncio del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Denuncio del mundo el acoso militar, la amenaza militar del gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela, que lo que quiere es paz y trabajo y felicidad. Denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional. Sí, igual el espacio aéreo, en realidad cuando vos, viste, no se puede sobrevolar Venezuela, vos pasás al lado, no es que pasás a 200 millas, no, exacto. pasás al lado. Igual si algo no me parece bien de Estados Unidos es que vos no podés hacer esto en Navidad. En Navidad, eso es verdad, eso es poco feliz. No podés, siempre viste claramente los conflictos en algunas fechas en particular. Salvo los grupos terroristas, digamos, claro, es verdad, eso es cierto. Claro, tiene que esperar unos cuantos meses, ¿no? Sí, de 3 meses casi. Pero bueno, la realidad es que probablemente, hay 10 aviones F-35 que en este momento están en la base que tiene Estados Unidos en Puerto Rico, que están puestos junto a todo el despliegue de más de 10 buques, submarinos, etcétera, que tiene Estados Unidos en el Caribe. Y que evidentemente la decisión de Trump de notificar al Congreso es porque lo que se viene acá es una campaña larga. A mí me decían ayer alguien que está en Washington, D.C., que tiene bastante experiencia en asesoría gubernamental en cuestiones de seguridad y defensa, que, ojo con... Yo creía, bueno, tiene que ser algo en pocos meses, porque no podés mantener durante tanto tiempo una flota desplegada. Lo que me decían es, esa flota llegó para quedarse. Porque incluso más allá de Maduro, hay una serie de objetivos estratégicos en este reencuadre de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, cada vez más centrada en América, que tiene que ver con el Canal de Panamá, que tiene que ver con Guyana. Guyana es un país del que no hablamos mucho, pero hace varios años descubrió de las mayores reservas petroleras del mundo. Eso está siendo explotado por eso. Y aparte de la temperatura, el Caribe. Es una zona estratégica. Es una zona estratégica. ¿Vos no tenés esos contactos en Washington, D.C.? No, lamentablemente no. No. Está bueno. Bueno, el punto es que me parece que hay que pensar que probablemente a contramano de lo que incluso yo creía, que se resuelve dentro de pocos meses o no se resuelve, me parece que hay una idea de Estados Unidos de una estrategia de desgaste más a largo plazo. Igual lo hablamos eso. ¿Qué haces? ¿Retirás? No, por eso digo. Es lo que te estoy diciendo. Se va a quedar incluso... Que no sé si tenés mucha alternativa. No, totalmente. Porque si te retirás, te convertís en una broma. Totalmente. ¿Vos te lo imaginás a Cabello y a Maduro si se retiran? Si se retiran, una nueva Navidad. Fiesta, Sí. obviamente. Año nuevo, Pero además porque están pensando, insisto, no están pensando solo en Maduro. Eso es lo que quiero decir. Están pensando en China, que tiene presencia en Panamá. Están pensando también en otros países que tienen interés en Guyana. No vaya a ser que esas reservas de petróleo terminen en manos de algún régimen que también se vuelva aliado a rivales estratégicos de Estados Unidos. Entonces me parece que esto es parte de una estrategia de muy largo plazo. Entonces quizás lo quieran ir desgastando de a poco a Nicolás Maduro. Mientras el mundo le da la espalda a Nicolás Maduro, él sigue teniendo un importante aliado en la región, nada más y nada menos que su vecino de Colombia, Gustavo Petro, quien ha hecho un llamado muy importante a las Fuerzas Armadas y específicamente a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, articular las Fuerzas Armadas de Colombia con las de Venezuela, nuevamente demostrando ese respaldo que le da Gustavo Petro a Maduro en toda esta situación y tensión política, en especial por la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. Ante estas declaraciones de Petro, la precandidata senadora Vicky Dávila hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a desobedecer
esta orden de Petro. Sí, sea un gusto saludarte a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, también en los Estados Unidos. Pareciera que sí, que la candidata Vicky Dávila le está haciendo la misma jugada que hizo Gustavo Petro en Estados Unidos, con megáfono en mano, diciendo Petro en Nueva York, que no le hicieran caso los militares a Donald Trump. Ahora la candidata Vicky Dávila en Sabaneta, que es a 2 minutos de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en las últimas horas le dice a los militares colombianos que no le hagan caso a Petro, en lo que Petro ha denominado como unir inteligencias entre Colombia y Venezuela contra el narcotráfico, y que esto realmente perdería, para muchos expertos, Colombia la soberanía en tema de seguridad. Ya es un tono muy mayor el que está dando a conocer en este momento el gobierno colombiano, en una alianza cada vez más profunda, más estrecha, más cercana entre el gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque quien lo había dicho inicialmente al hablar de una zona binacional entre Colombia y Venezuela había sido el propio Nicolás Maduro, donde había hablado, si recuerda, Cincia, de poder unir la Guardia Bolivariana con el ejército colombiano allí en esa zona. Pues ahora es desde Colombia que Petro está diciendo que hay que unir esta inteligencia. Aquí, en medio de este proceso electoral, ya los candidatos están utilizando el mismo lenguaje que utiliza Gustavo Petro a nivel internacional para decirle a los militares en Colombia que no le hagan caso a Gustavo Petro en esta situación de alianza de seguridad entre ambos países. Vamos a ver en qué termina esto, pero mientras tanto, Cincia, te comento que siguen las polémicas decisiones de Gustavo Petro. El más reciente tiene que ver en cerrar en su totalidad los acuerdos entre Colombia e Israel. Israel, una población que vive en la mente de Gustavo Petro y que lo ha convertido en su caballito de batalla para estas elecciones que se acercan en Colombia para el próximo año. Como no hay primera línea en Colombia, como no hay un gobierno diferente al de él que pueda atacar, por eso se ubica en conflictos internacionales y por eso apoya todas las manifestaciones pro-Palestina y que vayan en contra del Estado de Israel. Ahora, con la situación que se presentó en las últimas horas cerca a Gaza, donde fue detenida una flotilla donde 2 colombianas estaban allí, pues Gustavo Petro, a través de la red social X, ha dado a conocer que se cierra total vínculo con Israel. Vamos a ver a continuación este trino, este post que ha a conocer el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, y dice lo siguiente: si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Ha sido detenidas en aguas internacionales 2 ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana en Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato, y dice lo siguiente: sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Cincia, desde el año 2024, Petro venía teniendo todo este conflicto con Israel. El 1 de mayo del 2024, en la Plaza de Bolívar, fue cuando dijo que no iba a permitir más relaciones con Israel por todo lo que se estaba viviendo el conflicto de Medio Oriente. Para junio del 2024, el embajador de Israel en Colombia fue sacado por parte del gobierno nacional, expulsado, y de ahí hasta la fecha se han tenido diferentes resoluciones y decretos por la Presidencia de la República, sobre todo para impedir la exportación de carbón colombiano hacia Israel. El comercio entre ambos países se ha disminuido casi a la mitad. Es una pena lo que está haciendo en este momento, y todo se ha convertido en un tema consular para ayudas de todos los trámites que necesita la comunidad israelí en Colombia, como defunciones, como algunos documentos de matrimonio, como documentos importantes para estudio. Todo eso, si se hace en este momento realidad esta decisión del gobierno nacional de expulsar a todos los integrantes del consulado, serían cerca de 40 personas las que trabajan en este momento en el consulado que tendrán que salir del país. Una decisión extremadamente polémica por parte del gobierno nacional, que, volvemos a repetir, tiene sus ojos puestos en conflictos internacionales, pero desconoce todo lo que está pasando en Colombia.
Impresionante realmente, aunque pues sí, nunca deja de sorprender lo que pasa con Gustavo Petro. Es lamentable, Sergio, y lo primero que puedo pensar cuando el presidente colombiano desplaza de esta manera a toda una comunidad es en el crecimiento del antisemitismo en toda Latinoamérica, estando líderes latinos como Gustavo Petro a la cabeza de estos discursos de odio en los que él después se lava las manos y se limpia de toda responsabilidad, pero es realmente lo que hace que crezca el antisemitismo y el odio hacia una comunidad y por supuesto lo avala de esta forma el presidente colombiano. Los 5 extraditados que llegaron desde Venezuela, esto fue durante el día martes y ayer fue cuando se enfrentaron a la justicia. Precisamente el caso de El Fresa, quien estuvo involucrado en el secuestro del teniente Ronald Ojeda acá en Chile. Me refiero a Edgar Benítez Rubio, que fue imputado el día de ayer por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación. En el caso de Ronald Ojeda, del teniente Ronald Ojeda, la misión que tenía El Fresa, como es apodado, era de él daba los vehículos para que se movilizaran toda la organización criminal en el caso del teniente Ronald Ojeda, que sucedió en febrero del año pasado, y estuvo proporcionando los vehículos y también en temas de logística, por así decirlo, fue partícipe, y es por eso que se le decretó prisión preventiva por parte del Poder Judicial ayer acá en Chile. Bien, Klaus, una información muy importante que vamos a estar ampliando a lo largo de nuestra programación. Muy atentos contigo desde Chile. Gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada